ser algo que no encuentran una evidencia de que ya se haya comprobado, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues dentro de los diversos caminos que hay en la medicina veterinaria, pues uno de ellos es la investigación científica, que realmente es una de las actividades humanas más universales, a pesar de que a veces la vemos muy aislada. Realmente en prácticamente todas las líneas de pensamiento del humano existe un camino científico, ¿no? Incluso hasta en las ideas que uno pensaría que no, ¿no? En el arte, en las ciencias sociales, también hay una investigación pues en esas ramas del conocimiento, ¿no? Y entonces, pues en la medicina veterinaria o producción animal, la ciencia animal, pues no se diga, ¿verdad? Imagínense todo el conocimiento y la ciencia que se necesita pues para alimentar a todo el mundo. Prácticamente todo el mundo nos alimentamos a base pues de productos agropecuarios, ¿no? Ya sea principalmente productos de origen animal, que son los de nuestra importancia, o bien pues también productos agrícolas, ¿no? Imagínense todo lo que se tiene que pensar para que esta logística funcione para alimentar a más de 7,000 millones de personas. Es mucho, ¿no? Todos ustedes ahorita pues espero que ya hayan desayunado, almorzado, entonces alguna de esos productos pues tuvo que haber pasado por un laboratorio, precisamente, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, es que Mario comentó ahí lo de las cámaras. Bueno, entonces, dado que esto es un pensamiento tan universal, por así decirlo, es bueno recordarles ahorita en este momento que ustedes están en tercer, cuarto semestre, pues que ese es uno de los tantos caminos que tiene la medicina veterinaria, ¿no? La investigación científica. A ver, ahí creo que es el micrófono, creo que, no sé qué pasa, creo que eres tú, Mario. Bueno, estaba yo comentando lo de la investigación científica es uno de los posibles caminos que tienen ustedes como médicos veterinarios, ¿no? Hay pues grandes investigadores en México y en el mundo relacionados a ciencia y salud animal, y bueno, curiosamente solo ha habido un ganador del premio Nobel veterinario, vaya, que es Peter Doherty, que en los 90, no recuerdo bien en el año, descubre las células NK, supongo que en algún momento ustedes han hablado de las células NK, ¿no? Las natural killer, y bueno, entre otras cosas, entre otros mecanismos de la inmunidad por los cuales le asignan el premio Nobel, ¿no? A este cuate, a Peter Doherty. Es un australiano, si no me equivoco, pero creo que todo su trabajo lo hizo en Reino Unido, ¿no? Entonces, pues dado que esto es un posible camino, es bueno que ustedes tengan también este pensamiento científico, ¿no? Presente, o bien, aunque no sigan el camino de la ciencia, pues tienen que conocer algunos, o bueno, no lo sigan de manera directa, ¿no? O de manera consciente, porque donde quiera que estén, tendrán que tener un poquito de este pensamiento científico y un poco de esta conciencia científica, basado en hechos, ¿no? Así ustedes estén trabajando en una planta cárnica, en un consultorio, en un rancho, van a tener que seguir algunos pasos, ¿no? Para resolver sus problemas, para encontrar algunas respuestas a las incógnitas, a los problemas que se van a enfrentar en su día a día como médicos veterinarios. Entonces, bueno, pues por eso es que preparamos este tema y así es como se incluye en eh, así es como se incluye pues, en este curso, ¿no? De laboratorio de Fisio B. Entonces, lo primerito, pues es esto, ¿no? Bueno, en la práctica se llama método científico. A la plática, para cubrir esto, pues yo le puse así, ¿no? Pensamiento científico, historia, método, importancia en medicina veterinaria y zootecnia. Bueno, entonces, primero un poquito de historia, que luego llega a ser medio pesado, pero voy a tratar de que sea rápido. Bueno, pues al inicio de todo no había nada, ¿no? Es lo que muchos científicos hoy día están de acuerdo, ¿no? Y en eso creo que cabe pensar en esta conciencia cósmica que incluso le llaman, ¿no? Que en algún momento, pues todo lo que existe en el universo y lo que está en constante movimiento estaba condensado en un solo punto, muy condensado, valga la redundancia, ¿no? Nuestra materia y energía estaba todo reunido en el mismo punto, ¿no? Y en algún momento empezó a expandirse, así es como muchos bueno, como los científicos de hoy día, los físicos
la hipótesis más respaldada, ¿no? Respecto a cómo surge todo. Este señor que está aquí a la derecha Doctor, es Georges Lemaitre. perdón que le Sí, interrumpa. ¿Le puede regresar tantito la pasada, por favor? sí. Ya, gracias. Ok. Bueno, decía yo que este señor de acá a la derecha se llamaba Georges Lemaitre, es un belga, si no me equivoco, y era un sacerdote, curiosamente. Entonces, a él le debemos la teoría del Big Bang, ¿no? Que hoy día es pues como la más sustentada de cómo surge todo el universo, ¿no? Y bueno, pues a mí se me hace curioso eso, ¿no? Que pues era un sacerdote, curiosamente. En una entrevista que tienen por ahí es muy curioso cómo él dice que, pues, que su religión no limita su pensamiento científico. Él era un doctor en física, ¿no? Aparte de ser estudioso. Recordemos que en ese entonces, pues bueno, los que mayor oportunidades tenían de estudiar, pues eran precisamente los religiosos, ¿verdad? O ese tipo de élite social que existía. Bueno, pues este señor es de inicios del siglo XX. Creo que 1927 es cuando publica esto. Entonces, pues desde ese entonces esa idea ha prevalecido, ¿no? De que estamos en una constante expansión y en un crecimiento de la complejidad en el universo desde hace 14.000 millones de años, ¿no? Son los matemáticos. Ahí hago un gap enorme, ¿no? Porque me salto como 10.000 millones de años, ¿no? No más, un poquito más, porque la humanidad, o bueno, los homínidos, los humanos, pues nacen como, pues no sé, hace 2 millones de años. Entonces, pues ya nos saltamos varios miles de millones de años, ¿no? Pero bueno, eso sería en otro curso. Aquí venimos a hablar de pensamiento científico y del conocimiento del ser humano, ¿no? Y aquí, pues les recomiendo este libro, está muy bueno. Se llama, de hecho ahí lo tengo en PDF, se los voy a mandar en el grupo, nada más me acuerdan. Se llama Sapiens, A Brief History of Humankind. Creo que, bueno, sí lo tengo en español, más no sé si está en PDF o en EPUB, pero se los mando, ¿no? Que es algo así como una breve historia de la humanidad, de animales a dioses, creo que le pusieron en español. Y habla de eso, ¿no? De la historia de la humanidad, desde que éramos animales, precisamente un animal más, seguimos siendo animales, ¿verdad? Pero éramos pues uno de tantos mamíferos, uno de tantos vertebrados cordados que habitamos este planeta, ¿no? Pero este historiador, Yuval Noah Harari, en este libro, propone esta estructuración de la humanidad muy simplista, ¿no? Él dice que nos estamos organizando como humanos gracias a estas 3 revoluciones. La revolución cognitiva, en la cual, pues de ser un animal más, nos convertimos en un animal que empieza a pensar, que empieza a imaginar, que transmite conocimiento. A eso hace referencia a la cognición, ¿verdad? Al conocimiento. Hay una revolución en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ver el mundo. No sé si han visto ese documental de Netflix, lo recomiendo muchísimo, que habla de los hongos, no sé cómo se llama, algo así de hongos fantásticos, una cosa así. E incluso propone este señor, él también es un investigador, ¿no? Propone que, pues gracias a los psicotrópicos y a los hongos alucinógenos, o bueno, una de tantas razones por las cuales el humano cambia en su forma de pensamiento y en su forma de ver el mundo, pues es consumiendo estos psicotrópicos, ¿no? Que a final de cuentas hay otros animales que lo hacen. Y bueno, pues esa es la revolución cognitiva, ¿no? Después la revolución agrícola, en la cual pues ya eso fue, bueno, la revolución cognitiva lo proponen hace como 100.000, 60.000 años, ¿no? En la revolución agrícola pues hace ya menos, hace como 12.000 años, ustedes saben que comenzamos a domesticar las especies, tanto animales como vegetales, de manera que teníamos pues alimento para todos, ¿no? Y la revolución científica que sucede hace aproximadamente 500, 600 años, en los cuales pues nuestro crecimiento exponencial también va hacia la solución de problemas, ¿no? Con hechos, con comprobación científica, ¿no? Que vamos a ir hablando un poquito de esto. Entonces, pues así es como resume este señor a la historia de la humanidad, ¿no? El momento en que hacemos un cambio en nuestra cognición, en nuestra producción de alimento y en nuestro desarrollo científico de pensamiento, ¿no? Y bueno, pues, bueno, aquí tengo algunas ideas que quiero destacar, ¿no?
como primates, nunca olvidemos que somos primates, que somos homínidos, que somos animales. Los homínidos fueron evolucionando en su modo de interactuar con su entorno. Hasta entonces solo nos habíamos pues sobrevivido a partir de selección natural, ¿no? Pero en algún momento sucede este cambio con el entorno, hace 200,000 años es cuando surge el Homo sapiens, ¿no? Y era un animal más sobre la Tierra y era un humano más sobre la Tierra. Había otro tipo de humanos, en ese entonces pues todavía había neandertales, todavía había Homo fiorensis y no sé cuántos homínidos. O sea, convivimos con otros tipos de humanos, ¿no? Los Homo sapiens hace 200,000 años. Creo que el neandertal tiene apenas como 20,000 años que se extinguió, 10,000 años, o sea, todavía estuvo conviviendo mucho tiempo con el Homo sapiens, ¿no? Pero hace 60,000 años, que es lo que decía la revolución cognitiva, pues empieza a conquistar el mundo, empieza a relacionarse de manera distinta. La habilidad que le permitió actuar diferente, interactuar diferente, fue la imaginación. La imaginación nos permite desafiar a la realidad y el tiempo, ¿no? Esta es una evidencia, pues, del pensamiento imaginativo, del pensamiento, pues, no sé, místico, ¿no? De la humanidad, ¿no? Es como la escultura más antigua que se ha encontrado de la humanidad, de hace 3,500 años. De hecho, hay quien hipotetiza que hasta podría ser no humano, que podría, bueno, bueno, sí, no, sí, humano también se le dice al Homo sapiens, ¿no? A todo el género Homo, vaya. O sea, no Homo sapiens, que bien podría ser incluso un Homo neandertal, ¿no? Por la zona en la que se encuentra, donde han encontrado muchos restos neandertales. Entonces, pues en ese momento que como que el humano empieza a pensar distinto, ¿no? Empieza a imaginar y además empieza a tener lenguaje, empieza a manifestarse de esta manera. Hasta entonces todos los humanos y animales habíamos transmitido nuestra información a través de la genética. Un método pues muy eficaz, no digamos que no es eficaz, llevamos millones de años gracias a ese método, pero no es muy rápido, ¿no? O sea, necesitamos miles, millones de años para que cierta información se quede en nuestra genética. En cambio, ahora con la imaginación y el lenguaje lo podemos transmitir pues mucho más fácilmente. Ahorita mismo, ¿no? Estoy transmitiendo algunas ideas pues gracias al lenguaje. No tengo que mezclar mi genética con ustedes, ¿verdad? Para pasar esta información. Entonces, bueno, todavía hablando de esa antigüedad, pues esta protociencia, este protoconocimiento, se basa en el aprendizaje por experiencias propias, ¿no? Los humanos tenemos una capacidad distinta a los demás animales. Nos podemos contar historias a través del lenguaje, que es lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Ustedes les estoy contando, pues, esta historia. No sé si alguno de ustedes se lo estará imaginando, ¿no? Y que a la vez esté procesando ese conocimiento y pues se le queda ahí ese conocimiento, no sé por cuánto tiempo, pero se quedará ahí algo, ¿no? Entonces, pues ya, no fue necesario que mezcláramos nuestra genética, estamos transmitiendo esas ideas, ¿no? Es la memética que le llaman. De hecho, de ahí nace el término de memes, ¿no? De transmitir ideas. Los memes son ideas que se transmiten, sobreviven, muy parecidos a los genes, ¿no? Que de ahí viene ese término, ¿no? Gracias a la selección de estas ideas. Ahí, prende, que creo que ya no voy a estar solo aquí, me tengo que poner esto. Bueno, entonces, pues gracias a esa transmisión de ideas a través del lenguaje y la imaginación, pues fue evolucionando más nuestro pensamiento, ¿no? Aquí pongo esta frase que me gusta mucho, que el lenguaje limita la realidad, pero también nos permite transmitir ideas de manera más eficiente. Sí, el lenguaje limita la realidad, la verdad. Es más, o sea, la realidad es mucho más compleja de lo que yo les puedo decir con palabras, ¿no? Limita mucho esa experiencia, pero bueno, también nos permite transmitir ideas de manera más eficiente, ¿no? Y así se han transmitido, pues, durante muchos años, ¿no? Tanto así que, pues, que tenemos así evidencia de algunas hipótesis de ideas, ¿no? Que tiene la gente sobre las manifestaciones artísticas así súper antiguas. Y los podemos estar discutiendo, pues, ahorita mismo, ¿no? En una sesión de Zoom. Pero bueno, eso fue, pues, en la antigüedad, ¿no? Cuando el humano todavía no establecía ninguna ciudad, ningún imperio. Hace 12,000 años empieza la historia de la humanidad como un gran proyecto colectivo. Hay un historiador que se llama Cesare Emiliani que propone este evento como el año cero, ¿no? Para que no pensemos en el año cero como el nacimiento de Jesús de Nazaret, que nos resta otros 10,000 años de historia que casi nadie considera, ¿no? Entonces, pues proponen que por ejemplo, pudiera ser el año cero. ¿Por qué?
Pues porque es la primera evidencia que se tiene del humano construyendo un proyecto muy grande, muy, muy grande. Este templo, realmente, bueno, esta es una pequeña parte de todo el templo, ¿no? Es mucho más grande. Y bueno, pues los que saben de esto han datado que esto tiene, pues, hace 12,000 años, más o menos, ¿no? 11,000 y cacho. Hasta entonces es la estructura más antigua que se conoce así de este tipo, ¿no? Así como un santuario, vaya, como algo enorme, más allá de una pequeña casa, como algo enorme, ¿no? Y además han encontrado aquí adentro grabados que pues tienen la teoría de que son con intenciones religiosas, ¿no? Entonces, todos en este momento, bueno, no todos, pero no sé si todos, ¿verdad? Pero los humanos empiezan a tener un pensamiento colectivo. Se comienza a construir un legado para el futuro, están construyendo algo para los futuros humanos. Bueno, ya lo dije, ¿no? El primer gran proyecto, un enorme santuario. Y además nos demuestra algo que no tienen los demás animales. Los humanos sabemos organizarnos para trabajar en equipo. Para que yo esté aquí conectado frente a ustedes hablando, hubo un trabajo en equipo que no tenemos ni idea, ¿no? O sea, toda la gente que está detrás de Zoom, toda la gente que organizamos las materias, toda la gente que está conectada ahorita, somos miles de personas que hemos trabajado en conjunto para que ahorita suceda esta clase, por ejemplo, ¿no? El que inventó la computadora, el grupo de gente que tiene arriba nuestro internet, que funcione, etcétera, ¿no? Estamos trabajando en equipo todo el tiempo y aquí, pues el humano demuestra eso, que sabe trabajar en equipo, cosa que otros animales, pues no saben, ¿no? O sea, lo más cercano son los chimpancés que, pues no pueden pasar de comunidades de más de 100 individuos porque se empiezan a pelear y porque pues ya las guerras se vuelven bastante, bueno, no voy a decir que sean guerras, ¿verdad? Pero más bien las peleas entre estos animales, pues ya no permiten que haya un trabajo en equipo mayor, ¿no? Cosa que sí tenemos los humanos, sabemos trabajar en equipo. Aunque no lo crean, ustedes saben trabajar en equipo. Muchos de ustedes dicen, ay, es que a mí me cuesta mucho trabajo trabajar en equipo. También de eso se trata este curso, ¿no? Que nos demos cuenta que a veces simplemente sucede, no es que nos querramos esforzar en trabajar en equipo, sino que ya está en nuestra propia humanidad. Y bueno, pues incluso todos necesitamos una tribu, ¿no? Sentirnos parte de un grupo. Ya me quité esto porque ya me quedé solo. La revolución agrícola, que es de lo que ya hablaba, hasta entonces había hablado solo de la revolución cognitiva, pues representa la aceptación de la inmensidad del humano. Es cuando el humano acepta pues, que ya somos muchos y que este es un proyecto enorme y que este es un proyecto que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces tenemos que alimentar a todos, ¿no? O sea, nos estamos haciendo en ese entonces 9,000 antes de Cristo, pues no sé, 3 millones de personas, 4 millones de personas, no sé, ya se empezaban a construir ciudades grandes, ¿no? Entonces había que alimentar a estas tribus, alimentar a esta cantidad enorme de humanos, ¿no? Porque iban haciendo ciudades, reinos, imperios. Entonces tenían que alimentarse de alguna manera. Espérenme, déjenme silencio esto porque si no va a seguir haciendo ruido. Ahí está. Y a la vez también pues empezaron a construir herramientas pues, para lo mismo, ¿no? Para producir alimento o para la defensa, ¿no? Porque pues con los reinos pues también empezaron las disputas entre los grupos humanos, ¿no? Y bueno, naturalmente en este entonces pues todo el conocimiento, que es de lo que ahorita estamos hablando, ¿verdad? Este conocimiento estaba dirigido a la producción de alimento, ¿no? A cómo producir alimento, qué plantas debo producir, qué animales debo reproducir, cómo debo hacerlo, a quiénes debo conservar, a quiénes debo eliminar, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en Mesopotamia surgen las primeras organizaciones humanas de alta complejidad, ¿no? Se habla del primer reino, de los primeros imperios que surgen en esta zona de Asia Central, ¿no? Por lo tanto, pues fue necesario realizar registros que nos permitieran analizar y comparar datos, y es aquí donde nace la escritura, ¿no? Esta escritura cuneiforme, que pues algunos de estos grabados, el código de Hammurabi, seguramente ustedes se acuerdan, pues hoy día todavía está ahí, ¿no? O sea, no sé si lo interpretemos bien, pero ahí está.
Entonces, toda esta información pues se quedó grabada para la humanidad del futuro. Y aquí es cuando empezamos a hacer estos registros, ¿no? Estos datos que todavía podemos almacenar, que todavía podemos consultar, que todavía podemos analizar, ¿no? Y de eso se trata pues gran parte de nuestro conocimiento, la transmisión de datos, la transmisión de ideas a generaciones futuras. Ustedes y yo nos vamos a morir todos y aquí se va a seguir hablando de fisiología veterinaria, se va a seguir hablando de producción animal. Entonces, pues el humano empieza a construir un legado para los próximos humanos, ¿no? Y naturalmente, pues aquí los registros pues, principalmente eran para saber quién debía, ¿no? Quién debía comida o los registros, vaya, ¿no? De la producción de alimento y de la distribución del mismo. Ya un poquito más adelante, en el antiguo Egipto, se desarrolla tecnología para alimentar a grandes imperios, ¿no? Estos sí ya son imperios, ¿no? El otro todavía lo podemos considerar un reino grande, pero Egipto ya es un imperio, ¿no? Ya tiene varios pueblos sobre los cuales tiene influencia, ¿no? Y además dura muchísimos años, ¿no? Entonces diseña pues tecnología precisamente, no sé si todavía, si le podamos llamar ciencia, por ahí va esa parte de la tarea que les dejamos, porque que es a lo que llamamos ciencia, pero al menos sí había tecnología, ¿no? Para la producción de alimento, ¿no? Principalmente, otra vez. Y naturalmente aquí ya también surgen algunos conocimientos relacionados a medicina, ¿no? No lo dije, ¿no? Pero al principio de la humanidad, pues éramos cazadores-recolectores, ¿no? Recordemos que hasta entonces, o sea, no es que ahí no se hiciera nada de medicina, por así decirlo, ¿no? O sea, el cazador-recolector que vivió antes de las civilizaciones y que ya era Homo sapiens, lo que comúnmente se le llama cavernícola, lo cual se me hace un término muy feo, porque como que te imaginas al cavernícola y te lo imaginas todo tonto, ¿no? O todo primitivo. Y no, el cazador-recolector era un chingón de veras. O sea, ese sabía de todo, sabía caminos, pues se lo sabía de memoria, vaya, ¿no? Bueno, no sé si a lo mejor de alguna manera lo registraban, pero se sabía caminos de memoria, sabía de memoria qué podía comer, qué no podía comer, en dónde crecían cierto tipo de plantas, en dónde había cierto tipo de animales. Era un experto en supervivencia, ¿no? Y desde entonces, pues algunos de esos conocimientos se fueron transmitiendo hasta aquí que ya se empezó a sistematizar ese conocimiento, ¿no? A tener ya incluso bueno, lo que después llamamos profesionistas, ¿no? Es decir, pues gente dedicada ya a la medicina. Y bueno, pues por esa época también, pero en otro lado del mundo, en la China antigua, aquí está representada la primera dinastía, pues empieza a unir poco a poco estos brotes de humanidad que hay en varias partes del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos señores son muy buenos para el comercio, ¿no? Y el comercio siempre une a la gente. Ustedes pueden pedir una blusa, una falda que produjeron en Pakistán, ¿no? Que produjeron en la India. Y así es como se conecta el mundo. Imagínense pues todo lo que ha viajado esa ropa de Shane para llegar hasta sus puertas, ¿no? Y así, ¿no? Y así un montón de ropa. Entonces el comercio conecta al mundo y pues justo aquí es donde surge, ¿no? Y ya un poquito más adelante, en otra parte del mundo, surge estas filosofías orientales en las cuales vemos el conocimiento de una manera como que después ya no vimos. ¿Por qué? Pues porque el occidente así es. Nos casamos con el cristianismo y hasta ahorita que volvemos a conectar el mundo empezamos a explorar otras formas de pensar. Pero estas formas de pensar ya son muy ancestrales, ¿no? En la India védica, ¿no? O sea, la historia de la India es tremenda, es enorme, enorme, enorme. No quiero dar un año, bueno, o sea un periodo de años porque es enorme la historia de la India y además es una historia continua prácticamente. Pero bueno, aproximadamente en este año 1500 antes de Cristo, pues surge toda esta filosofía, ¿no? Que nace de la India védica, ¿no? De los textos sagrados, de los Upanishads y todos estos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que propone? Unas ideas que después, hoy día nos dan mucho más sentido, ¿no? El uso de la razón y la lógica, ¿no? Recordemos que en ese entonces, pues este pensamiento también era tratado como una filosofía de vida, ¿no? Como un estilo de vida, por así decirlo, ¿no? Incluso como algo espiritual,
¿no? En estas discusiones, pues incluso pues, los estudiosos de esta época, que más que estudiosos eran, no quería usar la palabra iluminados, ¿no? Pero pues gente que se dedica a la meditación y a todo este tipo de cosas, ¿no? Llegan pues a esta sabiduría ancestral, ¿no? En el cual aceptamos que hay problemas inexplicables. Eso es de una, no me gusta tampoco la palabra, pero la voy a usar, es de una humildad tremenda, ¿no? Es reconocer que no sabemos, cosa que otras religiones no lo hicieron, ¿no? Reconocen que Dios lo sabe todo y lo explica todo, ¿no? Y aquí, pues, está esta aceptación de que, pues, hay problemas inexplicables, ¿no? Que el universo es eterno e infinito, ¿no? Que no lo vamos a entender. O sea, viéndolo desde otros tipos de filosofía que eran mucho más cerrados, ¿no? Como que aquí está todo lo que es y Dios lo hizo todo, ¿no? No, el universo es eterno e infinito y no sabemos ni queremos saber, ¿no? ¿Qué hay en el infinito? Todo está conectado, eso también pues es algo que hoy como que lo entendemos más, todos estamos hechos del mismo tipo de energía y materia, como lo comentaba al principio, ¿no? Todos estábamos reunidos en un mismo punto en el universo, ¿no? Todos pertenecemos a un sistema más grande, es parte también de esta idea, nada es absoluto, incluso hasta las leyes de la termodinámica hablan de esto, ¿no? De no existe el cero absoluto, de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que el mundo está en constante entropía en búsqueda del equilibrio, ¿no? Son postulados que hoy día ya los reconocemos incluso con posturas científicas, ¿no? Bueno, aquí hablo del Buda, ¿no? Siddhartha Gautama ejerce que esto es más un método que una doctrina, ¿no? Es decir, que debemos entrenar nuestra mente para tener esta filosofía y pues, vivir en paz, ¿no? O vivir con mayor ligereza la vida, ¿no? A diferencia de otras filosofías occidentales donde te querían sembrar la culpa, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, este es pues uno de los pensadores más importantes, si no es que el más importante de estas filosofías, ¿no? Siddhartha Gautama Buda. Y bueno, pues esto, ¿no? Esa parte me gusta, ¿no? De que no lo establece como una doctrina, algo que no es cambiante, sino como un método, como un entrenamiento, lo cual está bastante bien, ¿no? Podemos explorar la realidad y conciencia a través del entrenamiento de la mente, ¿sí? Podemos encontrar soluciones, que a final de cuentas de eso va el pensamiento y también la ciencia, ¿no? Encontrar respuestas, encontrar soluciones a través de cómo nosotros vemos el mundo, ¿no? No de cómo el mundo se manifiesta o qué cae sobre nosotros, ¿no? Sino más bien desde aquí, qué es lo que yo puedo ver y cómo me puedo interactuar con ello, ¿sí? Y bueno, aquí es donde pues toda esta parte se empieza a poner filosófico, ¿no? Como en un par de minutos, bueno, no fueron un par, pero unos cuantos minutos, pues pasamos de cuando no había nada a en este momento en el que este conocimiento se empieza a volver algo ahí pues que nos hace pensar mucho, ¿no? Al ser humano, ¿no? Entonces aquí meto esta idea, ¿no? La ciencia no existe sin la filosofía, perdón. Todas las declaraciones científicas deben ser lógicas, pero no todas las declaraciones lógicas deben ser científicas. Eso es pues, casi filosófico también, ¿no? Y entonces es algo importante, ¿no? El pensamiento lógico para lo científico, pero no todo lo que es lógico es estrictamente científico. La ciencia basa sus explicaciones en la observación y experimentación, mientras que la filosofía se basa en discusiones y principios. La filosofía hace uso de argumentos lógicos y dialécticos, mientras que la ciencia utiliza pruebas e hipótesis, ¿no? Sí, en resumen, ¿no? Ambas nacen de la misma semilla germinal, de la misma semilla ideológica germinal, pero hoy día ya lo que queremos ver como algo científico es algo que tiene un método, ¿no? Algo que tiene experimentación, algo que necesita pruebas, ¿sí? Algo que necesita ser comprobable, mientras que la filosofía, si bien es algo muy cercano, se basa en argumentos, ¿no? Argumentos que tienen que ser lógicos, claro. Pero bueno,
Esta es una parte importante pues de este pensamiento científico, ¿no? Cómo en cuestiones filosóficas nos preguntamos el por qué pasa esto y cómo la ciencia más bien nos dice cómo. Hay muchas veces que pues muchos descubrimientos científicos, muchas publicaciones científicas van en eso, en el poco. Digo, en el cómo, perdón, en el cómo. No te dicen por qué, ni para qué. Eso a lo mejor nos lo va a decir el tiempo. ¿Por qué pasa esto? ¿Para qué sirve esto? No lo sé, pero pasa así. Son hechos, ¿no? O sea, no le doy ninguna interpretación, son hechos. Y los hechos, pues ahí están, se comprueban, ¿no? Entonces, basado en eso, pues está esta discusión entre la filosofía y la ciencia. Y bueno, pues hablando de filosofía y ciencia, volviendo al contexto histórico, nos habíamos quedado, ¿en qué nos habíamos quedado? Ah, pues sí, en la India védica, ¿no? Entonces, pues ya un poquito más adelante, en otra parte del mundo, pues surge este pensamiento helénico, ¿no? Que hoy conocemos, que nos ha dado tanto y que hoy día todavía pues, conservamos muchas de estas ideas, ¿no? Bueno, les traté de poner aquí cosas que hoy día son vigentes, ¿no? Desde, por ejemplo, la imaginación y el lenguaje, ¿no? De los primeros humanos, pues hoy día todavía dependemos de la imaginación y del lenguaje para podernos comunicar entre nosotros, para creer en los mismos cuentos, ¿no? Ustedes y yo creemos en el dinero, ¿no? Y es un cuento que nos contamos, pero nos los creemos. Entonces, bueno, pues aquí reúno algunas de las ideas en las cuales pues todavía creemos. En esta Grecia antigua, en la cual se habla pues, de todos esos pensadores que les hablan en el bachillerato, que Aristóteles, Platón, etcétera. Aquí está incluso dibujada, ¿no? La escuela de Atenas, en la cual este cuate Rafael, pues los dibuja, o sea, dibuja algo artístico, ¿no? Porque no todos son ellos contemporáneos, ¿no? Más bien como que reúne a muchos pensadores de la época, ¿no? Incluso aquí está Diógenes, el cínico, no sé si ubican a ese filósofo que dormía en un barril, ¿no? Que vivía en un barril. Bueno, eso es lo que cuentan las historias, ¿no? Y está ahí como todo botado mientras todos están ahí, pues como que haciéndole muy al cuento de que son muy filósofos y a mí me vale, aquí me siento. Entonces, ¿qué es lo que piensan estos griegos, no? Perdón, es que me he puesto mi puntero láser. Bueno, empiezan a plantear este camino hacia el conocimiento, ¿no? Esta sistematización de la lógica, que el pensamiento lógico, el pensamiento basado en hechos, en conclusiones y en argumentos, se sistematice, ¿no? O sea, sea un método, sea algo metódico. Se establece el problema del cambio. Hasta entonces habíamos creído que pues las cosas tenían una esencia y esa esencia no cambiaba, esa esencia era divina y las cosas divinas pues son divinas, ¿no? No cambian. Entonces, aquí empezamos a pensar en esto, ¿no? En que sí hay cambio, ¿no? No hay un ser o no ser, sino un ser o ser en potencia para después ser en acto, ¿no? O sea, no es una dicotomía de que o soy o no soy. Lo que soy lo soy y lo soy en potencia, es decir, después puedo ser otra cosa, ¿no? Puedo convertirme en otro tipo de humano, incluso con la materia, ¿no? Empieza a verse esto, ¿no? Recordemos esa frase que dicen en Breaking Bad, ¿no? De que la química es la ciencia del cambio, ¿no? Entonces, este concepto del cambio justo surge aquí en la antigua Grecia, ¿no? Las esencias no se encuentran en otro mundo, sino que se realizan las cosas mismas. Bueno, aquí ya pongo unas cosas ya más como de filosofía, ¿no? Hay una esencia común, el ser se da de muchas maneras, ¿no? O sea, que nada es absoluto, ¿no? Empezamos también a sistematizar ese conocimiento a través de los hechos y la argumentación y la lógica, no nada más de la simple espiritualidad. Ok. Bueno, pues un poquito más de esto. Bueno, esto es un poco pesado, no me voy a meter en esto, porque pues hay otros pensadores, ¿no? Como Platón y su idealismo platónico, en el cual habla, bueno, de hecho creo que aquí tengo lo de la caverna, ajá. De aquí nada más voy a hablar, bueno, de esto, del concepto de tabula rasa, ¿no? En el cual pues los pensadores justo proponen que los humanos nacemos en blanco, ¿no? No es que ya nazco y voy a ser veterinario y voy a ser enojón y voy a ser, no lo sé, voy a ser productor de cerdos y ya nací con un destino, ¿no? No, nacemos en blanco y dependiendo del tiempo que nos corresponde, de nuestros aprendizajes, nuestros sentidos, de nuestra relación con los demás y con todo lo que me rodea, vamos aprendiendo la esencia de todos y vamos construyendo un mismo, bueno, cada quien un camino, ¿no?
Pero si no vemos ni experimentamos, no aprendemos, ¿no? Entonces, tenemos que experimentar, tenemos que tener experiencia, de manera que así sea, así generemos ese conocimiento y se quede aquí este conocimiento, ¿no? Bueno, pues este concepto de Dios, ¿no? Que para ellos no era tanto un ente creador, un personaje, ¿no? Sino una inteligencia y un motor que mueven todo. O sea, como una fuerza superior que lo mueve todo, ¿no? Algunos, pues, bueno, en este caso todavía existía el concepto de Dios, ¿no? Y también, pues, establece, o bueno, se refuerza esto, ¿no? Que los humanos somos seres que necesitamos construir lazos sociales. Y bueno, pues aquí está esquematizado esto de la caverna de Platón, ¿no? En el cual, pues están aquí los humanos, esclavos de su burbuja ideológica. Hoy día todavía todo esto está vigente, ¿eh? O sea, nosotros somos esclavos de nuestros límites culturales, de las ideas en las que creemos. Creemos en el aborto, no lo creemos, creemos que las drogas son malas o no son buenas, creemos en Dios o no creemos en Dios, creemos que solo hay dos géneros o creemos que hay muchos géneros. Todos somos esclavos de nuestras burbujas ideológicas, ¿no? De nuestras creencias. En algún momento, seguramente todos ustedes creen cosas en las que no creían hace 10 años, ¿no? O en cosas en las que creían hace 10 años, hoy día ustedes ya no creen. ¿Por qué? Pues porque hubo una deconstrucción cultural, hubo un momento en el que dudamos de esas ideas en las que creíamos y decidimos salir a la luz, a pesar de que eso pudiera representar un riesgo, ¿no? Cuando dejamos de creer en los Reyes Magos o en los o en Santa Claus o en lo que quieran, pues a lo mejor dolió un poco, pero pues teníamos que hacerlo. Y pues así llegamos hacia el conocimiento, ¿no? Hacia, pues a ver, la verdad, o al menos una parte de la verdad, y ver pues todo lo que hay más allá de nuestros límites culturales. No, creo que no. Bueno, entonces eso fue en la antigua Grecia, ¿no? A ver, aquí, ¿a dónde quiero llegar? Ok. Y bueno, pues en ese entonces este conocimiento pues continúa con los romanos, ¿no? En el cual pues se conquista también a través de la guerra, pero también de las ideas, ¿no? Empezamos bueno, esto por ejemplo es un acueducto romano, ¿no? Entonces nuestro conocimiento y nuestro pensamiento pues también estaba ideado, o sea, para la destrucción, para la guerra, que al final de cuentas eso fue Roma también, o sea, un imperio que se basado en la conquista del siguiente territorio que encontraban y del siguiente, casi por supervivencia propia. Entonces, mucha parte del conocimiento pues estaba destinado a eso, ¿no? A la guerra. Pero también, como era un imperio enorme, pues teníamos que alimentar, que llevar agua, que transportar a todos los humanos, ¿no? Entonces, este conocimiento pues se empieza a utilizar también en esta construcción de infraestructura, ¿no? Y de tecnología. Que son ideas que hoy día todavía tenemos, ¿no? Entonces, pues así es como Roma empieza a conquistar esa parte del mundo, ¿no? Uno de los imperios más grandes que ha existido en el mundo. Creo que el segundo después del imperio mongólico. Y bueno, pues así de la nada, pues ya llegamos al año cero, al que siempre hemos considerado como el año cero, ¿no? Vean todo el conocimiento que hubo detrás de todo esto, que a veces cuando nos quedamos casados con el año cero, ignoramos todo lo que hubo detrás, ¿no? Ustedes vean sus redes sociales y hay de todo, ¿no? Hay opiniones de todo tipo. O como el mismo presidente, ¿no? Decía que hace 10,000 millones de años, dijo 10,000 millones de años, así como no manches, tampoco te pasas de lanza. Voy a hacer una pausa que dice que mi conexión es inestable. ¿Alguien tiene una duda, comentario hasta ahora? ¿Todo bien? Todo bien. Vale, pues. Bueno, entonces, pues es en este momento en que surge la cristiandad, ¿no? El cristianismo y la cristiandad. Pues no sé, pues surge este señor, ¿no? Jesús de Nazaret, que pues es el filósofo, es el pensador más importante de la historia, crean en él o no crean en él, independientemente de que se le crea una figura religiosa o cuasi divina, pues era un señor, ¿no? Un señor histórico que hoy día pues se sigue hablando mucho de él. Pues sí, es el pensador más importante realmente de la humanidad, aunque también ha sido como que el más mal interpretado, ¿no?
Ahora bien, pues no tenemos tampoco la certeza científica de que haya sido una sola persona o que haya sido un grupo de personas y que se transformó en un mito, no lo sabemos todavía, ¿no? Pero bueno, pensando en que fue una persona histórica, pues reúne mucho del conocimiento previo que existía pues de la humanidad, ¿no? Desde su propia burbuja ideológica. Recordemos que era hijo de un pueblo judío, ¿no? Entonces el pueblo judío tenía muy arraigada esta idea del Dios, ¿no? Y del Mesías y cosas así, ¿no? Entonces, pues después de pues, todo lo que este señor estudia, pues propone estas ideas, ¿no? De la comunión y del amor al prójimo, ¿no? Incluso, si ustedes ven estas partes de la Biblia en la cual se habla de todo lo que hizo Jesús, pues, pues va basado en eso, ¿no? En una filosofía del amor al prójimo, ¿no? No es que le espanten los homosexuales o las prostitutas, sino al contrario, él proponía que todos nos amáramos entre todos como prójimo, ¿no? Pero, pues esa filosofía, en un momento en el que la humanidad basaba su poder en el miedo, pues representó así como que, ay, no, pues como que esa filosofía del amor al prójimo nos puede resultar peligrosa, ¿no? A los que gobernaban. Entonces, pues se pervierte ese pensamiento eh, por la política, ¿no? Por los reyes. Jesús de Nazaret, pues era pobre, ¿no? Nació en un pesebre y toda la vida fue pobre, ¿no? Andaba ahí con los leprosos, con las prostitutas, era de barrio, vaya, ¿no? Y el imperio bizantino lo convierte en un rey rodeado de oro y en un semidios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque no se imaginaban la divinidad sin el poder del dinero, ¿no? Sin el poder divino, sin el poder del oro. Y bueno, pues desde entonces hemos arrastrado muchas ideas feas de esas, ¿no? Y bueno, pues se solidifica el poder divino del rey, ¿no? Y ahí es cuando nuestro conocimiento se estanca un montón, la verdad. Déjenme ver. Ay, no, creo que esa diapositiva no la puse. Porque esto, a ver, creo que la tengo acá. Pues en este momento, bueno, un poco después de esto, recordemos que surge el imperio bizantino, ¿no? En el cual, pues precisamente se construye esta idea pues, del dios guerrero, ¿no? Digo, del dios, del dios guerrero, perdón, del dios supremo, ¿no? Del dios rey. Incluso, pues, en muchas pinturas de este tipo, pues, se dibuja a Jesús, pues así, súper pulcro y de morado, ¿no? Que es el color de los reyes, de la divinidad. Bueno, sí, aquí está, mira, bueno, no puse esa diapositiva, ¿no? Pero puse que representa un estancamiento ideológico que se sustituye este pensamiento que teníamos hasta ahora por algo dogmático y poco flexible, el cristianismo ortodoxo, ¿no? Es decir, pues nuestras ideas dejan de ser tan flexibles por un montón de años, por prácticamente toda la Edad Media, o al menos las ideas de Occidente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Occidente no lo es todo, ¿verdad? Este mundo es enorme. Hay otros grupos que realmente avanzaron mucho en su pensamiento científico, ¿no? Entre ellos, los musulmanes. Hay grupos islámicos que, pues gracias a la tremenda expansión de la humanidad, en algún momento llegan a Europa. Ustedes saben que pues, nosotros incluso somos herederos de esto, porque gran parte de la invasión musulmana pues, se dio en España, muchos años antes de que España llegara aquí a América, ¿no? Incluso pues, a muchas cuestiones de lenguaje tenemos, ¿no? Prácticamente todas las palabras que empiezan con al son palabras que se originan del árabe, ¿no? Entonces, pues así es como estos grupos islámicos pues también crecen, ¿no? Crecen muchísimo en la edad de oro del Islam, precisamente, y traen algunos de sus conocimientos, bueno, llevan algunos de sus conocimientos a la Europa central que estaban conquistando. Entre ellos surge este señor muy destacable, ¿no? Avicena, era un médico. Ya había, pues sí, gente que se dedicaba a la medicina. Y no voy a leer ni a describir todo lo que se dice aquí, pero bueno, pues hace muchas cosas, ¿no? En cuestión de medicina. Describe muchos procesos patológicos, describe mucha anatomía, establece algunas bases de farmacología, y bueno, muchas de las cuestiones básicas de los humanos, ¿no? Es decir,
pues, que más humanos nazcan, que los humanos que nazcan no se mueran, que los que ya están grandes lleguen a viejos, que los guerreros sanen sus heridas. Entonces, toda esa medicina pues se desarrolla gracias a Avicena y a muchos otros también protocientíficos, vamos a decirlos, ¿no? Del Islam, en la cual la medicina y la ciencia médica tienen un crecimiento enorme, ¿no? Pero bueno, a pesar de estar en la Edad Media, no todos los humanos de Occidente están estancados, ¿no? Hay algunos destellos pues de inteligencia, de curiosidad, de imaginación. Por ejemplo, aquí está este señor, Marco Polo, que era de Venecia, si no me equivoco. Y bueno, aquí está esquematizado su ruta, ¿no? La ruta las rutas de los viajes que hizo. Imagínense lo que es viajar toda esta cantidad de territorio en 1300, ¿no? Aprox. Todo lo que vio, incluso se habla, por aquí está un pueblo que le llaman los centinelenses, que hoy día todavía está activo. Es un pueblo pues, totalmente salvaje, ¿no? Que nunca ha tenido contacto con otro tipo de humanidad, con la modernidad. O sea, son completamente silvestres, por así decirlo, ¿no? Y incluso son agresivos, son caníbales, no dejan que nadie se acerque. Entonces, por ahí se habla de que este señor, pues por ahí llega y habla por primera vez de ese pueblo de los centinelenses, que hoy día todavía están vigentes, ¿no? Nada más que pues no se ha documentado mucho, pues porque no dejan que nadie se acerque. Entonces, pues se empieza a quedar evidente que esta curiosidad es la que forja el pensamiento humano, ¿no? Pongo aquí esta idea, ¿no? La imaginación y la curiosidad permiten a la humanidad escapar, perdón, ahí se me fue permiten a la humanidad escapar de la realidad, escuchar el pasado y hablar con el futuro, ¿no? Es lo que se esquematiza, ¿no? Aquí en como humano a través de la astronomía, a través de encontrar otro tipo de conocimiento, otro tipo de realidad, ¿no? Es que hice una pausa porque decía que mi conexión es inestable y pues dice eso, ¿no? ¿En qué punto el cielo y la tierra se encuentran? ¿En qué punto lo divino y lo terrenal se vuelve uno solo, ¿no? ¿Qué es aquello que no nos explicamos y lo que estamos viendo aquí, lo que podemos tocar y lo que no? Entonces, pues eso gracias otra vez a la imaginación y la curiosidad, ¿no? Recordemos que eso pues lo traemos desde que surgimos como humanos, ¿no? La imaginación, la curiosidad, el lenguaje. Y bueno, pues así, de repente, ya vamos por 1492, en el cual, pues aquí hay una representación, ¿no? No sé, creo que es muy romántica, dicen que Cristóbal Colón realmente nunca supo que llegó a una tierra nueva, o bueno, no tenía bien la certeza, pero bueno, dicen que en este año justo se da el mayor golpe de suerte de la humanidad, ¿no? Porque pues este señor no tenía la intención de descubrir algo, ¿no? Tenía la intención de encontrar una nueva ruta de comercio y pues por un golpe de suerte llega a una tierra que prácticamente no habían explorado en ese mundo de Occidente, ¿no? Y así se une el mundo, ¿no? Hasta entonces habíamos tenido un mundo completamente dividido, formado en imperios muy aislados, en cada quien por su lado, si bien todos teníamos cierta forma de progreso, ¿no? Pues en este momento se une el mundo por completo, se van a unir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros métodos. Y bueno, pues más o menos un poquito después, un poquito en esa época, esta es una pintura de 1900, pero algo que está aquí esquematizado es algo como de 1500 y cacho. El Renacimiento y la Revolución Científica traen consigo la modernidad y un crecimiento exponencial de nuestro pensamiento, ¿no? Se sustituye esta idea de Dios es el centro por el humano es el centro, una idea que va a perdurar muchos años, ¿no? En el cual dejamos de ver o de poner en el centro lo extremadamente divino y más bien ponemos en el centro al individuo. Eso también tuvo sus vicios, ¿verdad? El individualismo también puede representar algún vicio humano. Ay, se me olvidó. ¿Andas aquí, Dalia? Se me olvidó decirte que si podías grabar o tenía que darte autorización. Dalia, ¿andas aquí? Ah, sí. Ah, bueno, muchísimas gracias. Pensé que, es que como no me sale aquí la notificación. Ok, va, muchas gracias. Perdón, se me fue. Gracias. Bueno, continúo. Entonces,
decía yo, me quedé en el Renacimiento y la Revolución Científica. Sí, bueno, pues justo en este momento surge la Revolución Científica, ¿no? Recordemos con lo que empezamos, que decía este señor Harari que así se construye nuestra humanidad, a base de la revolución cognitiva, que fue lo primero que hablamos. Los humanos silvestres se vuelven humanos pues que se relacionan con su entorno. La revolución agrícola, los humanos empiezan a construir grandes estructuras, grandes proyectos, grandes reinos, grandes imperios, y por lo tanto tenemos que construir alimentos para todos y tenemos que trabajar en equipo, en grandes equipos. Y ahorita pues surge esta revolución científica, ¿no? En la cual se sustituye esta idea de Dios por la idea del individuo. El pensamiento se vuelve más bien un método, más que estar divagando. Tenemos también que experimentar, ¿no? Tenemos que hacer un método para descubrir las cosas, ¿no? Y bueno, pues aquí hablo de ese método científico, ¿no? Que de eso se trata esta plática, de cómo aquí sistematizamos esto, ¿no? Que primero tenemos que hacer la observación. Esto es lo que podríamos poner como los métodos del método científico establecidos pues en esta época, ¿no? En el Renacimiento, en el cual pues se habla de la observación, ¿no? De la observación del fenómeno. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro entorno? Pues hay que observarlo. Primero hay que analizarlo. No simplemente vivir por puro instinto, por puro impulso. La inducción, ¿no? Si yo quiero resolver algún problema, pues una vez que ya lo observé, una vez que ya lo analicé, una vez que ya calculé dónde voy a poner ese mueble, una vez que ya calculé cómo voy a resolver este experimento, cómo me voy a graduar, etcétera. Ahora debo de inducir, mediante la inducción o la deducción, cómo voy a resolver esto, ¿no? O qué posible respuesta tengo para esto. Surge pues también el concepto de hipótesis, de tener una posible respuesta, de no depender de las respuestas divinas, sino de yo humano, yo individuo, me puedo dar una posible respuesta a este problema, ¿no? Y la experimentación. Ok, ahora que tengo una posible respuesta, voy a llevar a cabo ciertos métodos, ciertas metodologías que me ayuden a demostrar o a refutar mi respuesta, mi posible respuesta, un método. Y bueno, pues aquí está esto, ¿no? La demostración o refutación, es decir, ya aceptar o rechazar mi hipótesis, rechazar o aceptar la posible respuesta que me he dado. Aquí es donde hablo un poquito de esto y después, bueno, no sé si aquí hay algo que agregar, algo, Mario, tienes que quieras comentarle. Si me escucho todavía. Ok. Creo que ya no supe si es que como que se abrió tu micrófono, Mario, pero no se escuchó nada. Ok, ya, el problema era de acá del dispositivo. Ahí está. No, Doc, le comento que todo bastante bien. Va muy de acuerdo con la forma, inclusive, en cómo vamos a desarrollar el trabajo, ¿no? A lo mejor ahorita en la próxima hora me encargo yo más o menos de darles, bueno, de tratar de darles lo mejor posible la explicación de cómo van a desarrollar su trabajo, pero la formulación de una hipótesis, ¿no? Que es algo que ellos van a hacer, pues creo que podemos partir bien, ¿no? En todo este contexto para dar más a fondo, ¿no? Lo que nos interesa, que es la parte de método científico. Entonces, yo creo que vamos excelente. Va, entonces termino esto. Bueno, continúo. Adelante, Doc. Sí. Gracias. Bueno, entonces aquí es donde ya surge esta idea del conocimiento científico como algo sistemático, como un método, como algo que puedo replicar a través de la experimentación, ¿verdad? Que es parte de lo que vamos a ver pues, todo en este curso, ¿no? Cómo nos vamos a llenar de un contexto, cómo vamos a observar ese contexto, cómo vamos a estudiar ese contexto, después cómo lo vamos, a ver, otra vez me regreso, ¿no? Cómo lo vamos a sacar deducciones, inducciones, posibles respuestas, cómo podemos a través de esas posibles respuestas diseñar algún experimento y cómo podemos demostrar o refutar lo que creíamos de ese experimento, ¿no? En métodos matemáticos incluso, ¿no? Bueno, entonces, pues aquí hay más historia de esta época en la cual pues uno de los pensadores más importantes es Galileo, ¿no? Esta frase que tiene que me gusta, que la filosofía está escrita en este gran volumen, el universo, que se mantiene continuamente abierto a nuestra inspección,
pero que no puede comprenderse a menos que uno aprenda primero a entender el idioma y a interpretar los signos en los que está escrito, ¿no? Es decir, ahí está el mundo, ahí está el universo, ahí está la realidad, la podemos observar, pero no la vamos a entender hasta que conozcamos cómo interpretar sus hechos, ¿no? Está escrito en el idioma de las matemáticas y sus signos son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las que es humanamente imposible entender una sola palabra. Sin ellas, uno camina en un oscuro laberinto, ¿no? Es lo que decía Galileo Galilei en este texto del Sayatore. Y bueno, pues aquí queda muy evidente, ¿no? Cómo él ya empieza a proponer que tenemos que usar un método, algo metódico, con matemáticas, ¿no? Con lógica, para entenderlo, ¿no? Y pues por esta época también, un poquito más adelante, surge este cuate, ¿no? René Descartes. Muy famosa esa frase, ¿no? Del cogito ergo sum. Bueno, creo que la escribe en francés, por eso la tengo aquí en francés, de Chopin dans Je suis, y pues que más bien se ha traducido mal, ¿no? De pienso, luego existo, más bien es como pienso, luego entonces, o por lo tanto existo, dado que pienso, existo, ¿no? Entonces, por eso hay que tener esta filosofía de la duda, ¿no? Más adelante hablo de esto, de cómo el gremio científico es, pues, el profesional de la duda, y cómo ustedes, como profesionistas de una ciencia, pues sí, de una ciencia realmente, de una ciencia médica, también deben ser profesionistas de la duda, deben dudar de lo que vean, cuando vean un producto ahí como, por ejemplo, ¿no? Mario no me dejará mentir, no sé si alguna vez te ha pasado que en estos congresos, bueno, ahorita ya tiene tiempo que no tenemos grandes congresos, pero estos congresos que luego hacen, venden productos milagro, ¿no? Una vez vi las células madre que venden así en un botecito, en un congreso veterinario, y así, no manches, o sea, y ves sus productos y dices, o sea, no tiene ningún sustento científico, ¿no? No sé si los has visto, Mario. No, no hay lógica. Sí, me ha pasado hasta que venden medicamentos ya combinados, ¿no? Tipo antibióticos, que se contradicen entre ellos, ¿no? Hay algo en antibióticos que se llama leyes de Jawetz, que dice cuál medicamento puedes ocupar con cuál, o sea, con cuál hace sinergia, con cuál hace sumación, con cuál. Y curiosamente venden productos de estos, que se antagonizan, ¿no? Entonces es completamente ilógico y lo peor es que se usan, ¿no? Porque uno confía en el laboratorio. Entonces hay que Sí, bueno, creo que ahorita se silenció tu micrófono, pero sí, definitivamente estamos llenos de fraudes que, bueno, como profesionistas de la salud debemos saber reconocer o al menos dudar, ¿no? Ok, a ver, ¿esto sirve? Se habla mucho, por ejemplo, de las flores de Bach para pirotecnia y cosas así. Por ahí tengo unos artículos que les voy a mandar, etcétera, ¿no? O sea, no sé. Y bueno, debemos ser eso, profesionistas también de la duda, ¿no? Incluso de lo que creemos, ¿no? Aquí también entra esto, ¿no? De poner en conflicto nuestras propias ideas. Así es una de las formas en las cuales a veces podemos aprender mucho más, poner en conflicto nuestras propias ideas, ¿no? Duda que dudas, en primera certeza existo, ciencia y religión separan sus caminos, poco a poco se va secularizando pues sí, la ciencia, el pensamiento científico, es decir, se aleja del pensamiento divino. Y ahora la ciencia se encarga de lo material y la religión de lo inmaterial. Lo cual también, pues como siempre, ¿no? O sea, nada es blanco y negro o negro, ¿no? No pensemos en esos absolutismos porque no es nada científico. Esto también pues trae cosas malas, ¿no? Por ejemplo, el materialismo, que es un pensamiento que hoy día pues todavía tenemos, ¿no? Pero bueno, ya para no divagar más al respecto, avanzo. Y bueno, en esa época, pues surgen estos duelos entre imperios, ¿no? Le llamo por esta época. Con el objetivo de imponer sus banderas, sus ideas, sus creencias y su poder. Todo el pensamiento, pues está diseñado para eso, para el pensamiento y el progreso, para idear formas de someter a otros humanos y a ellos someterlos también ideológicamente, ¿no? Imponerles nuestra ciencia, imponerles nuestro conocimiento. Y bueno, pues surgen estas batallas duelos entre imperios. Recordemos que en esta época, pues están los imperios superpoderosos, ¿no? En Europa, ¿no? El imperio británico, el español, el holandés, el francés, el austrohúngaro, etcétera, ¿no? O sea, un montón de imperios que pues se pelean para ver quién la tiene más grande. Entonces,
Una vez que hemos pensado en eso, recordemos que también el imperio del Reino Unido, el imperio británico, por muchos años ha sido el más poderoso, incluso hoy día sigue activo, ¿no? Es un imperio poderoso, vaya, o sea, a pesar de todo, todavía existe, ¿no? Ya no es tan fuerte, ¿verdad? Pero, ¿y por qué persistió? ¿Por qué fue el más poderoso? ¿Por qué se hizo el más poderoso? Cometió un gran acierto. Se asesoró con científicos expertos, los entrenó, los educó y los financió. Todos estos son algunos de los ejemplos que ha financiado o que han trabajado en estrecha relación con el Imperio Británico, con todos ellos miembros de la Royal Society, esta institución científica pues, real de la realeza, que pues tiene como misión eso, el progreso. Entonces, pues el Imperio Británico es muy bueno en eso, o sea, comete un gran acierto en eso, ¿no? Sí respetar el pensamiento científico. Veámoslo hoy día, todavía hay muy buena ciencia en Gran Bretaña, pero veámoslo con otros gobiernos, o sea, que también nos asesoramos científicamente. Veamos nuestro gobierno, veamos el gobierno de Estados Unidos, veamos el gobierno incluso de Francia y de países fuertes, ¿no? De Brasil y todos estos personajes que a veces caen en las ideas ridículas, ¿no? Que gobiernan estos países. Entonces, bueno, pues esta es una evidencia de que si nos asesoramos con los científicos, podemos llegar al progreso, ¿no? Y a revolucionar tremendas ideas. O sea, aquí pongo, pues yo creo que 4 de los científicos más importantes del mundo y que, pues, de la historia de la humanidad, y que pues lo lograron en gran parte, pues por ser apoyados por el gobierno, ¿no? Mientras, bueno, volviendo a esta parte histórica, ¿no? Porque aquí me salté un poquito incluso, o sea, todavía sigo en la era, ¿no? De 1700, 1800, aunque bueno, Charles Darwin es un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, la Royal Society hoy día sigue activa, ¿no? Stephen Hawking era miembro de la Royal Society, todavía existe, vaya. Bueno, entonces, pues todo esto gracias a las ideas de la Ilustración, ¿no? En la cual se forjan nuevas ideas de libertad y de humanismo. Aquí es donde surge, pues esto, ¿no? O sea, ¿por qué la realeza tiene que seguir ahí gobernando? ¿Por qué tiene que seguir ahí? Surgen estas ideas de Rousseau, ¿no? En la cual se habla de la libertad del individuo, ¿no? Pero bueno, se lleva a través de la guillotina, ¿verdad? La Revolución Francesa se hace basado en todas esas ideas románticas, de hecho por eso también en este momento surge todo el movimiento romántico a través de la guillotina, ¿no? O sea, a los reyes y reinas pues también se les necesitó en algunos casos pues quitar a través de la sangre, ¿no? Bueno, surge en este momento la revolución industrial, el conocimiento humano puede combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Se empieza a construir ese pensamiento de que, bueno, la ciencia y la tecnología nos pueden dar un mundo mejor. Si lo usamos a nuestro favor, si lo usamos bien, ¿no? A base de cortar cabezas de quien está en el poder, aquí le agrego, ¿no? No todo es bello, ¿no? No todo es progreso. Nacen las nuevas repúblicas bueno, Napoleón casi conquista el mundo, pongo aquí, y ocurren revoluciones por todos lados. Surgen independencias en muchas colonias y las nuevas repúblicas de Europa, ¿no? Entonces, en ese momento, pues creíamos como que ya estábamos construyendo el supermundo, ¿no? En esta época es cuando surgen los textos de Julio Verne, en lo cual pues vemos que en este siglo significó la industrialización, el progreso, descubrimientos, inventos, todo el tiempo la humanidad en crecimiento exponencial, ¿no? Había nuevas formas de transportarnos, de comunicarnos, el futuro pintaba un mundo brillante, ¿no? Habíamos diseñado, pues sí, formas de conectar el mundo, ¿no? De una manera mucho más eficiente, comunicarnos. Pero, ¿a qué costo? Perdón, es que pensé que me llamaban. Pero, ¿a qué costo? Todo se volvió un mero recurso, un recurso explotable, incluso el humano, ¿no? Los recursos humanos, ¿no? Desde entonces existen los departamentos de recursos humanos.
Y bueno, llegó el siglo XX y pues pareciera que todo se convirtió en una masacre, ¿no? Nuestra ciencia y tecnología se hizo para la guerra. Surgieron aviación y automóviles, pero para matar, para la guerra también. Nos dimos cuenta que los imperios van y vienen, así como surgen, así como son poderosos, algún día van a caer. Y así los imperios que hoy día se mantienen, algún día van a caer. Que aprendan algo, ¿no? La ciencia y la ingeniería se ocuparon en destruir a otros, ¿no? Surge la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, 37 millones de personas murieron. O sea, imagínense, eso no es nada comparado con, bueno, no sé ahorita cuántos muertos haya de COVID. Ay, creo que ahora sí me tengo que poner esto, perdón. Creo que van a entrar. Estoy en el laboratorio, ¿eh? Y bueno, ahorita estoy en la sala de juntas, pero está en medio de la oficina, entonces, bueno, hay que pasar por aquí para pasar a las oficinas. Bueno, entonces, pues en esta época, a pesar de que teníamos mucho progreso, pues también lo ocupábamos para, pues no para cosas muy buenas, ¿no? La primera mitad del siglo XX, pues fue una masacre tremenda, ¿no? Los sistemas evidenciaban cada vez más sus fallos. Las revoluciones comunistas prometían igualdad, ¿no? En esta época surge también, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, ¿no? En lo cual estos pensamientos marxistas, comunistas, empezaron por fin a tomar el poder, pero pues, ellos te prometían que iban a liberar a la clase trabajadora, que se iba a acabar la tiranía del capital, que representa mucha injusticia, te prometían construir una sociedad justa y moderna, pero pues como siempre, ¿no? Como lo dije hace rato con el cristianismo, ¿no? Con siempre que tenemos ideas así muy pro, llega la política y lo jode todo. Incluso, bueno, ya no voy a hablar más de política, se convirtieron, pero bueno, o sea, ya estando en el poder, ellos se convirtieron en gobiernos autoritarios, represores y genocidas, ¿no? Entonces, pues seguimos en las mismas, seguimos en el hoyo, ¿no? Y creíamos que no se podía poner peor, pues sí se puso peor. Llega la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La mayor guerra en la historia de la humanidad. Nos demostró los alcances de nuestro conocimiento, ¿no? Recordemos que en los finales de la de la Segunda Guerra Mundial, perdón, en 1940 y tantos, por ahí, se establece el proyecto Manhattan, un proyecto científico de los más grandes que ha habido en toda la historia de la humanidad. ¿Para qué? Para construir una bomba nuclear. Una bomba nuclear que optimice mucho más la destrucción del humano, ¿no? Híjole, pues entonces, pues, ¿qué nos depara, no? La Guerra Fría mantuvo dividido al mundo entre una dicotomía ideológica, ¿no? Después de esto, que si el comunismo, que si el capitalismo, hubo diferentes formas de pensar y el mundo estaba dividido, ¿no? Poco a poco empezamos a unificar las cosas, pero también a qué costo, ¿no? Los últimos 50 años han representado el mayor crecimiento económico, evidentemente. Gracias a eso ustedes están estudiando en la universidad. Gracias a esto, Mario y yo estudiamos la universidad. No sé, ustedes, sus padres, no lo sé, a lo mejor sus abuelos, ¿no? En mi caso, mis padres, mis abuelos mucho menos, pues no tuvieron la oportunidad de estudiar en la universidad. Hoy día, pues somos muchos los que tenemos la oportunidad de estudiar, los que tenemos la oportunidad de tener el conocimiento al alcance de nuestro teléfono. Aquí tenemos el oráculo más poderoso que ha tenido la humanidad. Casi todo el conocimiento de la humanidad está aquí a nuestra disposición. Qué bien lo usamos. Pero ¿a qué costo? Estos recursos que utiliza la humanidad, pues a veces tienen un costo muy elevado, ¿no? El costo de la muerte y la destrucción de otros o del mismo planeta, ¿no? Hoy el mundo está conectado todo el tiempo, pero realmente nos sentimos conectados, lo que les decía, ¿no? Tenemos aquí al alcance de nuestra mano, pues todo el conocimiento de la humanidad. Aquí nos podemos conectar prácticamente con todo el mundo, pero realmente estamos en conexión. Como siempre hay que buscar el equilibrio, no les voy a decir que están bien o que esté mal, sino que tenemos que buscar ese equilibrio. Claro que debemos aprovechar las herramientas que tenemos hoy día, claro que sí, pero también debemos limitarnos, ¿no? Hay veces en que todo el flujo de información pues, no lo usamos de la mejor manera. Entonces, ¿para qué nos debería servir la ciencia debido a todo esto? Y es ahí que pongo un poco, bueno, aquí está ese encuentro, ¿no? Entre lo natural y la ciencia. Y
el progreso, no sé, esta imagen se me hace muy interesante. ¿Para qué nos debería servir la ciencia? ¿Para hacer esto? ¿O para qué? Entonces, pongo aquí algunas de sus respuestas que nos mandaron en la tarea. Puse aquí esto, ¿no? Para mí la ciencia, bueno, aquí esto lo hizo Dalia, que por cierto no les he comentado, va a ser la estudiante de servicio social que nos va a estar apoyando en este grupo. Y bueno, o sea, ahorita también les va a ir pidiendo que registren su asistencia, que pongan su nombre, nos va a ayudar en la evaluación y cuestiones similares, ¿no? Entonces, me ayudó a reunir algunas de estas respuestas que ustedes hicieron y bueno, les pongo aquí algunas, ¿no? Para mí la ciencia es un método de pasos en base a prueba y error, es comprobable y exacta. Dicen, son el conjunto de conocimientos que explican a nuestros alrededores cómo funcionan y qué es lo que los caracteriza, incluyendo los mundos espacial, marino, terrestre, aéreo, microscópico, histórico, entre otros. O sea, todo, ¿no? O sea, puede explicar y nos puede dar respuestas en todo, ¿no? Conocimientos que el ser humano fue obteniendo, experimentando a lo largo de la historia, sirve para entender distintos problemas. ¿Para qué nos debe servir? Pues aquí dice, para entender distintos problemas que han ocurrido, asimismo poder dar respuesta a esos problemas. Claro, analizar problemas y encontrar una solución. Ok. Es la obtención de conocimiento con base al método científico y nos sirve para generar más conocimiento. Con base al método científico nos sirve para generar más conocimiento. Ok, sí, tener más conocimiento, aunque aquí lo hablan como de una manera muy metódica, ¿no? Precisamente. Es la intención que tiene el ser humano para explicar su universo, exacto. Siempre hemos tenido esa disyuntiva, ¿no? De cómo explicarnos aquello que no nos podemos explicar muy fácilmente, ¿no? Dice que nos sirve para dar respuesta al porqué de las cosas que aquejan la mente humana. Es decir, pues todo el tiempo estamos con esas preguntas, ¿no? De por qué, cómo, por qué será, cuándo será. Nos ayuda a todo esto, ¿no? Abarca todo lo que el hombre puede estudiar, no solo lo biológico, ¿ok? Claro, no solo lo biológico. Les dije que hay ciencia, pues de todo tipo, ¿no? Aquí dice, es todo estudio que nos puede brindar una explicación lógica y favorable hacia lo que ocurre, ¿ok? Conjunto de investigaciones, conjunto de investigaciones respaldadas por un método comprobable en el cual se entiende la naturaleza de la situación o objeto. En sí me sirve para sobrevivir, pues está en mi día a día, en la comida, entretenimiento, salud y economía, pues facilita el modo de vida. Bueno, pues aquí ponen más de las respuestas. A ver, denme unos segundos, permítanme. Ahí está ya, perdón. Bueno, y así, ¿no? O sea, sí fueron llevando ese ejercicio, haciendo el sesgo, ¿verdad? Que no es muy metódico esto, que no es muy científico. Este ejercicio es muy interesante cuando lo hacemos a una población todavía más abierta, ¿no? Hay un libro que yo les recomiendo, que ahorita les voy a hablar un poquito de esto. Ay, perdón. Bueno, justo aquí, ¿no? Hay algo de esto, ¿no? Que dice, soy área 3, no sé. Ok, no. Es un proceso de análisis para dar respuesta a lo desconocido. Una respuesta muy simplista. Exacto, ¿no? Conforme se va, que dice que es de área 3 y que no sabe, pues justo vamos pensando en eso, ¿no? Como que, pues como que no lo sé, como que eso no me queda muy claro. Entonces, por aquí había otra respuesta que quería destacar. Es una metodología, obtención de conocimientos, validar hipótesis, la esposa del cienzo. No sé qué es la ciencia, pero sé que sirve para crear comida súper deliciosa. Ajá, exacto. Esa era otra respuesta que quería mostrarles, ¿no? O sea, no sé, no lo entiendo, pero sé que sirve para crear comida súper deliciosa. Sé que aquello que disfruto, sé que aquello que aprecio de este mundo depende de la ciencia. No sé ni cómo se hace, pero sé que nos sirve para darnos placer, ¿no? En este caso, ¿no? Lo es todo y sirve para todo. Ok, sí, ¿por qué quería también mostrarles esto? Porque este libro que les recomiendo se llama Serendipia, de Rui Pérez Tamayo.
este señor que acaba de morir, no sé si lo ubican, en el cual es como un ensayo precisamente de esto, de pensamiento científico. Es un ensayo, pero escrito, bueno, el señor tenía muy buena mano para escribir, no es tan aburrido, hay una parte que sí es muy aburrida, pero lo primerito es muy bueno, en el cual precisamente le pregunta a todo tipo de público, para ellos, ¿qué es la ciencia y para qué les puede servir? Y hay gente que ve a la ciencia como una amenaza, incluso. Hay gente que ve a los científicos como una amenaza. Hay gente que haya estudiado o no haya estudiado, lo ve como una esperanza, lo ve como algo en lo que no cree, digo, como en lo que, perdón, en lo que cree, aunque no lo entienda, casi fe en la ciencia, ¿no? Y también hay gente que cree que es malo, ¿no? Que cree que es una amenaza, que cree que nada más se hace por el beneficio de unos pocos. Todos sus argumentos tendrán su sustento, ¿verdad? De por qué lo decimos. Entonces, bueno, pues por eso era hasta este ejercicio, ¿no? De que preguntaran esto y bueno, ahí registramos también, pues qué tanto participaron, pues de sus tareas, ¿no? Entonces, pues ya casi estoy acabando. La ciencia es una actividad humana creativa. Eso quedó muy claro, ¿no? Es algo que requiere creatividad, que requiere imaginación y que requiere lenguaje, ¿no? El objetivo de la ciencia es la comprensión de la naturaleza, ya lo dijeron ustedes, ¿no? Tenemos que entender, así como decía Galileo, ¿no? No me acuerdo bien de sus palabras exactas, pero que debemos ver en qué lenguaje, es que el lenguaje limita la realidad, ¿verdad? De qué manera está escrita la vida, de qué manera está escrita la naturaleza, el universo y cómo lo podemos medio entender. Va a haber siempre cosas que no entendamos. El producto de la ciencia es el conocimiento, es algo muy valioso, ¿no? O sea, estamos generando conocimiento y ese conocimiento lo podemos transmitir. Y lo podemos transmitir de una manera mucho más fácil que si lo hiciéramos a través de la genética, ¿verdad? Entonces, pues estos son 3 puntos importantes de la ciencia. Y ya nada más, aquí está este señor que yo les recomendaba que leyeran su libro. Este es otro libro, ¿no? Él dice 10 razones para ser científico, se llama su libro. Murió hace poquito, tiene menos de un mes que murió, era uno de mis autores favoritos, entonces, pues por eso le dediqué una diapositiva, ¿no? Les recomiendo sus libros, la verdad es que tiene buenos libros. Entonces, y además son muy cortitos. Entonces, él establece estos 10 razones para ser científico, ¿no? Obviamente está pues, muy sesgado a lo que él creía desde su punto de vista muy privilegiado de un científico de este libro, lo escribe en 1980, y además pues este señor era emérito y la fregada, ¿verdad? Entonces pues tenía un sueldazo, tenía un muy buen laboratorio, veía también muchas cosas desde un punto de vista pues muy privilegiado, ¿verdad? Pero bueno, pues también de eso se trata, de ver cómo piensan los demás. Entonces él dice, para no tener jefe, yo le pongo ahí como que una interpretación. Muchos científicos tienen independencia intelectual, es mucho menos aventurado que decir, ay, no tengo jefe. No, pues sí tiene jefe. Todos los que trabajamos en la universidad tenemos al menos un jefe, hasta el rector, ¿no? Entonces, bueno, eso es cierto, ¿no? La ciencia te permite una independencia intelectual. Esto se los pongo, pues por lo que les comentaba al principio, ¿no? Como que este es otro camino. El camino del ejercicio científico es otro camino dentro de la medicina veterinaria, ¿no? Independencia intelectual, eso es muy valioso, la verdad. Que me ponga a estudiar lo que quiero estudiar en el momento. Hay veces en que, pues sí, claro que hay algunos encargos, muchos científicos trabajan para unas empresas, o sea, todos los que desarrollaron la vacuna de Pfizer, de AstraZeneca y todo esto, pues obviamente tenían que trabajar pues para ese proyecto, ¿verdad? Pero muchos científicos pues sí tienen esa independencia intelectual, ¿no? Para no tener horario de trabajo, pues porque no hay horario para pensar y dar nuevas visiones. Hay veces en que tienes que llegar al laboratorio a las 8 de la mañana, hay veces que tienes que ir todos los días, incluso en vacaciones, pero también hay veces en que pues en toda la semana tienes que esperar a que crezcan las células y para eso pues tienes toda la semana y pues toda la semana puede ser que ni venga al laboratorio, simplemente me pongo a leer en mi casa o trabajo en mi casa, cosas así, ¿no? Para no aburrirme en el trabajo. Yo lo interpreto así, ¿no? Siempre hay algo que hacer, el conocimiento es infinito, eso sí es algo muy bonito de la investigación científica, que esto es infinito, o sea, siempre va a haber algo que hacer, siempre va a haber algo nuevo que aprender, siempre va a haber algo, o sea, no caes en esa monotonía, ¿no? Que se llega a ver en otras ramas, ¿no? De, ay, otra vez ver esto, sobre todo con los propietarios odiosos, ¿no?
que a veces son bien odiosos, pero en todo hay algo muy aprovechable, ¿no? Y algo nuevo que aprender siempre. Eh, para hacer siempre lo que me gusta, dice este señor. No hay que creer en vocaciones, sino en el eterno aprendizaje. Yo le puse, ¿no? O sea, no tanto que sea una vocación, sino que pues día a día voy aprendiendo algo nuevo, algo que me gusta y por ahí voy llevando esto, ¿no? Para usar mejor mi cerebro hay que pensar, poner en conflicto nuestras propias ideas. Eso se los dije hace rato, ¿no? Muchas veces nos va a suceder que el experimento no sale como queremos. Ah, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no salió? ¿O por qué salió lo que salió? ¿O cómo puedo resolver mejor ese problema que tuve? Es algo que ustedes van a tener que resolver en sus proyectos. Ok, ese proyecto que hiciste estuvo muy limitado por el tiempo, por el dinero, por los animales, porque a la mera hora surgió la variante Omicron 2.0 y ya no regresamos a las clases presenciales. No lo sé, ¿por qué no salió? ¿Y cómo se puede resolver? Ok, entonces, eso ya lo dije, ¿no? Para que no me tomen el pelo, dice él. Es decir, que tengamos una idea de escepticismo, evitar el cientificismo. El cientificismo es el extremo, ¿no? Es el que creer que todo tiene que ser a fuerzas comprobable, que todo tiene una explicación y que hay absolutos y que las leyes, y eso es muy anticientífico. Realmente, un pensamiento científico debe dudar de todo, debe creer que nada es absoluto, ¿no? Y al mismo tiempo, pues escepticismo, ¿no? Que es lo que les decía hace rato de los fraudes, ¿no? O sea, cuando vean un producto fraude, digan, ay, no manches, a ver, dame evidencia. ¿Dónde tienes los resultados publicados de tu producto chapa? Y así, ¿no? Una vez así me peleé con un doctor que después me enteré que era, pues así como muy pesado y pues ya me le hicieron de tos. Pensamiento científico, bueno, es lo que les decía, ¿no? Para hablar con otros científicos, hay todo tipo de científicos, ¿no? Todos son profesionales de la duda, que es lo que les decía. O sea, no es que todos sean así, súper metódicos y súper honestos, no, o sea, son humanos. Entonces, también son chismosos, también son mentirosos, también muchos de ellos llegan a ser tramposos, muchos de ellos son egoístas, pero también hay muchos, pues sí, muy inteligentes, muy sabios, muy modestos. Hay de todo tipo en ese gremio y de todo se puede aprender algo, como sucede también en muchos gremios, ¿no? Y todos son profesionales de la duda, eso sí lo pone este señor, ¿no? Como que a pesar de todo lo que crean, la mayoría son escépticos, ¿no? O sea, no se lo creen tan fácilmente. A ver, dame pruebas para lo que me estás asegurando, ¿no? Para aumentar el número de científicos en México. Ah, sí, eso, ¿no? Dice, vivimos en un país subdesarrollado, en un sistema que gira en un eje descompuesto. Necesitamos más científicos, evidentemente. Veamos los problemas a los cuales nos enfrentamos. ¿Tenemos alimento para los siguientes 50 años? ¿Forma de alimentar a esta humanidad? ¿Tenemos forma de combatir el calentamiento global? ¿Tenemos forma de combatir la siguiente pandemia que pues, no sabemos cuándo será? ¿Y cómo será? ¿Y cómo se comportará? Necesitamos más científicos, pero también necesitamos más espacios para ellos, ¿verdad? Existimos, bueno, vivimos en un país en el cual no siempre se les apoya de la mejor manera, pero bueno, si poco a poco hacemos montón, el sistema pues así funciona, ¿no? Gracias a ello pues se abren nuevos espacios, no son suficientes siempre, pero bueno, sí sería bueno crecer en ese aspecto, ¿no? Y ojalá uno o dos de ustedes que estén aquí, pues en un futuro hable con ustedes, ay, no, pues ¿qué cree que ya estoy haciendo mi maestría, mi doctorado, ya me fui a un laboratorio acá, ya me fui a otro país a estudiar o estoy en un laboratorio de investigación? Ah, eso sería muy padre. Pero bueno, cada quien elija el camino que crea conveniente según su aprendizaje, ¿no? Para estar bien contento con este señor, ¿no? Yo le pongo así, ¿no? Tu mente siempre está activa, es un buen método para atrapar tu atención, ¿sí? Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo en que pensar, aunque a veces, pues también no les niego que se llega uno a saturar, ¿no? De lo que esté uno haciendo o preparando una plática o cosas así, ¿no? Para no envejecer, dice, la ciencia es estimulante y mística, ¿no? Todo el tiempo te puede tener aprendiendo algo nuevo, ¿no? Y pues ya, si no me equivoco, eso es todo. Entonces, eso es la presentación que les preparé para pensamiento científico, método científico. Hemos construido un mundo de historias a partir de un universo que está construido en materia y energía en eterno movimiento. Denme un segundo.
Ay, bueno, perdón. Eh, bueno, pues eso, esa fue la plática, ¿no? Dado que estamos en este universo en eterno movimiento, pues es importante pensar en esto, ¿no? Y que ustedes están en una carrera científica, ¿no? Y retomemos pues, todas esas ideas de las cuales hablamos ahorita, ¿no? De la duda, del pensamiento, de cómo el veterinario puede ser productor de conocimiento, o bien cómo podemos resolver nuevos problemas, ¿no? O problemas que no son tan nuevos, hay problemas que venimos arrastrando desde hace mucho, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades que pues, no hemos erradicado, ¿no? La tuberculosis, la brucelosis siguen siendo hoy un problema. ¿Cómo los vamos a solucionar? Eh, no sé, los incendios forestales que ocurren por la extrema producción de alimento, ¿no? El desperdicio de comida, o sea, la comida que se desperdicia es tremenda y así hay cantidad enorme de problemas pues que no hemos resuelto. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, algo que quieras agregar, Mario?